nuestra audiencia esperaba una respuesta tal vez un poco más concreta de parte de Juan Daniel Oviedo con relación a qué va a hacer. Él dice que no se trata de él ni de lo que a él, digamos, le interesa o le beneficia más, sino del país, ¿no? Pero pues a ver, Juan Daniel Oviedo sacó, recordemos, 1.200.000 votos en la consulta de la Ujú. centroderecha y además estuvo o hizo parte de la fórmula presidencial de Paloma Valencia, que pues fue la fórmula que quedó de terceras en estas elecciones de primera vuelta. Y pues en este momento hay que decirlo, y además él también lo recordó, de 105, 120 candidatos que hubo en un primer filtro hace un año, pues él quedó ahí de terceras y representa un sector muy importante y jala y arrastra y se necesitan esos votos. Así que pues es importante que él sí diga pues qué va a hacer y la izquierda, sobre todo, porque la derecha yo creo que no, está esperando este apoyo. Por eso también era importante conocer pues lo que él está pensando. Sí, además porque yo sí creo que sus votantes también están a la espera de esa decisión, ¿no? De ese anuncio un poco, porque pues cuando, no sé, uno cree en un proyecto político y ese proyecto político no está en la disputa final, pues uno sí queda como desubicado, ¿no? Digamos que el votante queda como perdido en, bueno, ¿y ahora qué lado cojo? Y con muchas preguntas que también tiene Juan Daniel Oviedo sobre estas dos candidaturas. A mí lo que me sorprende es, digamos, como esta apertura a una moderación o una modificación del discurso de Abelardo de la Espriella con cosas que han sido recurrentes en su campaña, la homofobia, el machismo, la violencia, la no garantía a los derechos humanos. Yo no sé si eso encuentre un punto de moderación, no sé si haya un punto en el que eso se pueda moderar o desescalar, porque a la final creo que también muchos de los votantes de Abelardo de la Espriella están allí por ese mismo discurso extremista, radical, que incluso termina siendo violento y hostil con muchos sectores de la población. Sí. Entonces, no sé si es ingenuidad o mucha fe en estos políticos, pero yo sí veo muy difícil, casi que imposible, que Abelardo logre o al menos intente moderar su discurso a uno más desescalado en términos de protección de derechos o incluso en garantías de derechos para una población que representa a Juan Daniel Oviedo y es la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, no sé, a mí sí me parece que ahí es muy difícil cerrar esas distancias y me sorprende un poco que Juan Daniel crea que se pueden cerrar. Sí, y lo mismo el discurso del autoritarismo, eso no va a cambiar. Abelardo está firme en que va a aplicar mano dura y bueno, eso pues para algunos es importante, pero hay, para otros es una bandera roja, es una línea roja completamente, porque pues aquí también tiene que ver el tema de los derechos humanos, incluso se pueden desgastar todos los días saliendo en medios de comunicación estas figuras de centro que han pedido moderación, sobre todo a la campaña de Abelardo de la Espriella, pero eso no va a pasar. El señor Abelardo de la Espriella es su estrategia justamente no ser moderado, ser extremista y ser radical, y por eso es que le está yendo como le está yendo. Y eso además está generando que se siga alimentando ese discurso de odio, de polarización y violencia. Y yo no sé si usted vio ayer, Mariana, unas imágenes, un video en donde una persona le saca un arma a a otra gente que estaba pintando un mural o bueno, estaban haciendo una manifestación con relación a la campaña de Iván Cepeda y llega alguien abelardista, bueno, no sé si era abelardista, pero por lo menos sí es de una corriente completamente opuesta y pues aquí lo que estamos viendo es que así van a ser las cosas de ahora en adelante. Entonces, que ya no vamos a tener un espacio de diálogo ni una mesa, de una escenario de conversación, sino que nos vamos a sacar armas y nos vamos a atacar de frente y justamente por esto que está haciendo la campaña de Abelardo Cepeda y es cada vez alimentar más ese discurso de odio y violencia. Bueno, es muy difícil pues que no haya una decisión concreta por parte de Juan Daniel Oviedo cuando ven estas cosas que están pasando. Aquí Mm. estamos hablando de un antiderechos contra una persona que respeta los derechos y yo creo que para mí estaría muy claro para dónde tendría que irse uno. Pero obviamente que es respetable también la decisión que está tomando Juan Daniel Oviedo y
lo que más adelante pues él también dará a conocer al país, porque yo creo que sí le va a tocar tener una postura bien clara. El tema es que cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Sí, Porque estamos confirma muy... que sí se va a quedar en la política y que va a hacer campaña, ¿no? Es Sí, decir, también. confirma también que está entre, a diferencia de muchos otros políticos, por ejemplo Sergio Fajardo, que ya dijo que no va a volverse a lanzar y demás, Juan Daniel sí espera, digamos que estar en otra candidatura y seguir haciendo campaña. Así es. Le damos comentarios rápido porque también la gente está aquí desesperada porque no los estamos leyendo. Calma, calma, que hoy es viernes. A ver, dice Dacocar de 3237. Ay, este es el que siempre me tira hate, pero bueno, leámoslo. Explique qué es Palantir, tecnofascismo y por qué nos van a perfilar a todos. Oviedo es asqueroso. Bueno. Luis Sánchez 36. No tiene nombre que compare dos candidatos. Dice antifascismo, no más Petro. No más Petro 6402. ¿Será que le está diciendo que no más a un usuario aquí? Felipe Gal dice, no tienen idea del estallido social que viene. Dios mío, es que se ponen unos usuarios tan difíciles. Mario Nino 2826. Paola, ¿usted me podría decir en qué nosotros los militantes de izquierda y contra quien estamos reproduciendo discursos de odio, denunciar los antecedentes de Abelardo y cuestionar el centro? No lo es. No, yo estoy diciendo que los discursos de No, odio provienen de la campaña de la sí. extrema derecha. Uribe Paraco. Ay, oiga, hablemos de Uribe, pero ya, bueno, ya vamos a hablar de Uribe y de su hermano porque ratificaron la condena contra él. Pero sí, mucha gente comenta. Ay, yo quería ver comentarios más de atrás que estaban hablando de Juan Danilo Oviedo, pero ya se nos fueron, se cambió el tema. A ver, bueno, acá encontré uno. Hanturi 6877. Oviedo le dijo a Paloma, invitación a café, que no votaría por Cepeda. También dijo que no votaría en blanco. Plastilina. Bueno, para ellos eso se interpreta como que ya la tiene clara y lo que está haciendo es hacerse desear, pero que igual puede llegar a aterrizar en la campaña de Abelardo de la Espriella. Uy, eso sería tremendo, ¿no? Sería... Para mí sería una decepción completa. Yo quiero a Juan Daniel Oviedo, me cae súper bien, me parece un tipo sensato, pero si él dice que se va con Abelardo de la Espriella, uff. Sí, Difícil, sí, duro. la verdad me tomaría mucho por sorpresa por eso mismo que yo le preguntaba y es cómo uno puede encontrar representación en quien amenaza con quitarle a uno derechos, con quien cree que solo por su orientación sexual vale menos o es menos persona o tiene menos derechos o debería tener menos garantías. Es como, porque, o sea, así como que a mí sí me sorprendería mucho eso de Juan Daniel Oviedo, una persona que se ha destacado por ser muy técnica, por su gestión en el DANE, digamos que sí, por una serie de aciertos en este departamento y que hoy pareciera así como que está ahí en una balanza, bueno, que es bastante incierta, ¿no? Sí, bueno, dice Joao Alexis García Cárdenas 8010, 40 minutos de mi vida perdidos. Gracias, Joao Alexis. No, no es perder el tiempo. Escuchar nunca va a ser perder el tiempo. Hay que conocer todas las opiniones, respetarlas, eso sí. Y bueno, era una entrevista interesante que tocaba hacer. Daco Carde dice, Oviedo ya no es el periodicazo, sino tas. Felipe Gal, Oviedo fue siempre uribista. Mario Nimo, empezó la bodega de Abelardo. Arandú Pérez, muy tibio este señor. Ricardo Flores 8352. Pongamos los comentarios por favor en la pantalla, compañeros, para que se vean también ahí las personas que nos están escribiendo en este momento. Dice, me exigen más a la izquierda que a la derecha. Bueno, debe ser, le exigen más a la izquierda que a la derecha. Marta Lucía Muñoz Patiño 9952. Oviedo no se da cuenta que Uribe los utilizó tanto a él como a Paloma. Cristóbal en Canadá. Valen Canadá. Ojo, lo digo hoy. Ese man se vuela. 28 años no se los aguanta. Se vuela, se escapa, huye. Él está hablando de Santiago Uribe. Claro, 28 años porque va a tener que pagar cárcel de Santiago Uribe. Bueno, no me pusieron los comentarios. Ya ahorita seguimos leyendo más adelantico
Bueno, es que no los vi allá en la pantalla, pero más adelante seguimos viendo más comentarios, leyéndolos a ustedes, porque vamos a hablar justamente de Santiago Uribe, la condena que ha sido ratificada ayer por la Corte y que es una red flag. Bueno, Mariana, tremenda esta noticia que ha pasado un poco de agache por el tema de la campaña y porque todos estamos pendientes de discusiones tan boas como la camiseta de la selección y otras cosas que siguen pasando en materia electoral, pero esto es muy importante y hay que ponerlo sobre la mesa porque la Corte Suprema de Justicia ha confirmado una condena de 28 años contra el señor Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de los 12 apóstoles. ¿Qué es eso de los 12 apóstoles, Mariana? Sí, pues es esta organización paramilitar aliada con las autodefensas, con las AUC, que se creó en una finca donde habrían estado pues Santiago Uribe y otros paramilitares y se habría fraguado un plan de limpieza social en asocio con agentes del Estado. Ese es como el gran resumen de qué es esto de los 12 apóstoles y que además Santiago Uribe no es solo señalado de ser parte de esta organización criminal, sino ser su jefe de esta organización, uno de sus creadores, de sus promotores y financiadores también. Entonces es una condena muy importante. Además es en última instancia, ya es el último lugar en donde pues donde Santiago Uribe, digamos que tenía una posibilidad, pero pues la Corte Suprema ratifica la condena, condenado por homicidio y concierto para delinquir a 28 años de cárcel. Homicidio agravado, además. Ajá, ¿no? Leía yo que igual falta, digamos que la decisión del tribunal, falta una decisión del tribunal respecto a este caso y que la decisión tuvo 2 salvamentos parciales por parte de 2 magistrados, Gerardo Barbosa y José Joaquín Urbano, que argumentan que el delito de concierto para delinquir sí habría prescrito, es decir, que no se le podría condenar por este delito, así que se está a la espera de que define finalmente el tribunal, pero sin duda es una condena pues bastante importante y clave en un caso pues que ha sido bastante largo también. Sí, pero ahí me queda la duda de eso, porque si esta ya era la última instancia, entonces, ¿qué hace falta por revisar y quién lo tendría que hacer? Porque la Corte Suprema ya es como la máxima instancia que tendría que tomar esa decisión que, recordemos, fue una decisión que tomó el Tribunal Superior de Antioquia, o más bien, el Tribunal Superior de Antioquia había revocado una absolución que recibió Santiago Uribe en noviembre de 2024. En ese momento, recordemos, un juzgado también de ese departamento concluyó que no existían pruebas suficientes para condenarlo. Entonces, por eso ese juzgado, digamos, lo absolvió de este caso de paramilitarismo, los 12 apóstoles y demás. ¿Qué pasa? El Tribunal Superior de Antioquia revoca esa absolución y dice, sí, aquí hay pruebas suficientes, hay que condenarlo. Y entonces esto vuelve a ser, digamos, como apelado, si se quiere decir así, por parte de la defensa del señor Santiago Uribe, y quien tiene que resolver este caso entonces es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha definido ya ayer que la condena sí es viable, que sí, pues en efecto se cometieron estos delitos y toma la decisión de ratificar este castigo contra el señor hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo condena a 340 meses de prisión, esos son 28 años y 3 meses de cárcel. ¿Qué dice la Corte en esta decisión? Que el principal error de haberlo absuelto en esa primera instancia fue que se analizaron las pruebas por separado. Debieron haber estudiado todo el caso en conjunto y los magistrados de la Corte concluyeron que existe certeza sobre la responsabilidad de este proceso. Hay elementos probatorios, hay una certeza suficiente sobre la responsabilidad penal de Santiago Uribe y por eso entonces se toma esta decisión que además
está basada también en testimonios clave, ¿no? Por ejemplo, la Corte ha destacado lo que en su momento dijo el señor Juan Carlos Meneses, también Alexander Amaya, Olwan de Jesús Agudelo y Eunicio Pineda Luján, quienes pues fueron las personas que brindaron estos testimonios, estas declaraciones en contra del señor Santiago Uribe, y eso que ellos provenían de entornos diferentes, es decir, no eran personas que se conocían, no eran personas que se pusieron de acuerdo para declarar contra Santiago Uribe, sino que no tienen vínculos entre sí y coincidieron, dice la Corte, en aspectos esenciales relacionados con afirmar que Santiago Uribe Vélez era el líder de esa organización, de la organización Los 12 Apóstoles, y que ese grupo funcionaba justamente como una organización criminal, como un grupo armado. Eso entonces es bastante importante porque pues son los testimonios y son todas las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia para decir que este señor Santiago Uribe sí es culpable. Y se ha pronunciado su hermano, el señor expresidente Uribe, ¿no? Puso un trino, ay, creo que no lo tenemos, pero ¿usted sabe qué dijo, Mariana? Sí, creo que incluso grabó un video, pero lo primero que yo vi es que puso varios trinos. El primero es el anuncio como tal, entonces él pone: el doctor Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago, tema devastador para mi familia. Luego pone un mensaje mucho más extenso y dice: mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto. Ese grupo de los 12 apóstoles primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos, unos de ellos defendidos por el doctor Jesús María Valle. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano, y ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano. Y luego ya, pues digamos que publica ya un video en donde repite un poco también lo que ha venido diciendo, y es que su familia está abatida y que considera esta decisión injusta. Sí, y que es una decisión y una noticia devastadora para su familia. Pues devastador también lo que sufrieron las víctimas del paramilitarismo, ¿no? Y de esta organización conocida como los 12 Apóstoles, que es la que pues lideraba este señor Santiago Uribe, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Para los que no sabían, para los que no le conocen su cara, ahí está. Él es Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, condenado ya en una decisión que se ratifica por parte de la Corte Suprema de Justicia a 28 años de prisión por paramilitarismo. Aquí sí, ya muy difícil que la familia Uribe, sus abogados, sus pues partidarios, seguidores, pues puedan defender esto, ¿no? Es que esto, cómo se justifica, cómo se argumenta. Y mire también lo importante, Mariana, de que se haya conocido esta decisión en plena época preelectoral, cuando estamos a puertas de una segunda vuelta, donde el país está definiendo el futuro de los próximos 4 años, y para que pues también la gente pues comprenda lo que significa regresar al pasado, ¿no? Volver al uribismo en nuestro país, pues ahí está. Paramilitarismo en también, el hermano, nada más y nada menos que el hermano, ¿no? Ay, sí, como dirían, todos los caminos llevan a Uribe, y es todas las personas que lo rodean, o en su gran mayoría, o muchas de ellas que lo han rodeado, si terminan con condenas, se les comprueban las alianzas, bueno, mejor dicho, sus vínculos con el paramilitarismo, y luego salen a extrañarse, o el mismo expresidente sale a extrañarse que por qué lo vinculan o por qué lo señalan.
quien también se mostró, digamos que indispuesta o en contra de esta decisión, pues fue la misma Paloma Valencia y el mismo Centro Democrático quien emitió, digamos que todo un comunicado respaldando al expresidente Álvaro Uribe, diciendo pues que lo apoyaban en este sentimiento de injusticia y demás, pero bueno, ya está la condena en última instancia, nada más y nada menos que la Corte Suprema, 28 años de cárcel, y yo creo que ahí es muchísimo más que evidente, además porque la sentencia sí es muy contundente y las pruebas también eran bastante directas sobre la vinculación y la participación de Santiago Uribe con los paramilitares, y que también lo hicieron en concordancia con agentes del Estado. Bueno, ahí está, otra tragedia familiar para el uribismo. Muchas gracias, Mariana, por ese resumen, y gracias a los que comentan sobre esto también. A ver, ¿qué dicen sobre este tema? A ver, Arley Hernández Aguilar, 6395, dice: tan inocente el apache anciano delincuente. Calmación, querida audiencia. José Pernía, 575, a ver, muchachas, ustedes están apoyando a Cepeda, las veo muy mal. Bueno, gracias. Cristóbal en Canadá otra vez. Ojo, lo digo hoy, ese man se va. Bueno, eso ya lo había leído, pero lo repitió. Muchas gracias por repetir el mensaje. Dacocar de 3237. Cuenten qué hacían los 12 apóstoles o llamen a alguien que sí sepa. Oiga, cómo nos tiran hate, ¿no? Pero bueno, sí, les vamos a contar. Vamos a tratar de hablar con las víctimas de los 12 apóstoles. Sí. Eso es un pendiente también que hay, ¿no? De saber, pues, qué opinan estas personas de esta condena, y pues para que nos expliquen el contexto de lo que hizo el señor Santiago Uribe o la organización de los 12 apóstoles. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.